Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa hora que el Señor nos ha concedido con un poco de frío. Pero estamos agradecidos con el Señor de que nos conceda un día más de vida y también una nueva oportunidad para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Quiero, antes de que comencemos, avisarle a nuestros hermanos, aunque ya la mayoría tienen ese mensaje que les mandamos, ¿verdad? Y la razón por la que decidimos no hacer el culto en la iglesia en el día de hoy fue por las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Para no arriesgar a nuestros hermanos. El día de ayer me parece que fue que en la ciudad de Fort Worth hubo un accidente bastante fuerte, donde algunos medios dicen que fueron alrededor de unos 70 vehículos que estuvieron involucrados. En algunos otros lugares, amén, creo que fue en el día de anoche eso, y hoy estuvieron pasando pues muchos accidentes, de manera que quisimos ser un poco precavidos para que no arriesgar a nuestros hermanos. Bendito sea el Señor, pero la palabra del Señor siempre tendremos que compartirla, amén, a tiempo y fuera de tiempo, de manera que damos gracias a Dios por estos medios a los cuales no debemos de habituarnos tanto, amén. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento, amado hermano, en que los medios no van a estar disponibles para que comuniquemos la verdad de la palabra del Señor, de manera que mientras se pueda podemos usarlo, pero no hay mejor método para compartir el mensaje de la palabra de Dios que lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, es ir y compartirlo, es ir y hablarle a la gente. Bendito sea el Señor. Pero qué bueno, mientras los medios también nos permitan estas transmisiones, lo haremos para la gloria del Señor, amén, y para bendición de aquellas vidas que de alguna manera no pueden llegar a una iglesia, que por motivos de salud o algún impedimento no pueden llegar. Los medios de comunicación también están para favorecer a estos hermanos, de manera que oremos, hermano, por estas familias que han tenido esos graves accidentes por el hielo que hubo el día de anoche, el día de ayer. Amén. Así que estamos orando por ellos, porque creo que hay alguna cantidad de personas que fallecieron en estos accidentes y desafortunadamente ya para ellos no hay nada que hacer. Amén. De manera que cuando estemos en vida es cuando tenemos nosotros que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra del Señor, porque no sabemos el día ni la hora, ni cuando hemos de ser llamados a la presencia del Señor. Así que, sin más, hermano, me gustaría invitarle a aquellos hermanos que ya están conectados en esta hora, invitarle a que nos acompañe y que tomen su Biblia y abran las Escrituras en el Evangelio de Lucas. Y me gustaría hoy estar compartiendo con ustedes y estemos por ahí analizando la palabra del Señor en Lucas, en el capítulo 9, versículo 57 al versículo 62. El Evangelio de Lucas, todos los hermanos que están en casa, amén, es verdad, hay algunas diferencias en estar en casa y estar en la iglesia, pero vamos a tomar las Escrituras tal como lo hacían aquellos hermanos de Berea, que escudriñaban la Escritura, y nosotros debemos siempre tener a mano la palabra del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 9, en el versículo 57 al versículo 62. Y me gustaría leer para ustedes la palabra del Señor, y la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor, versículo 57 del capítulo 9 de Lucas: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y yo quiero que usted subraye esas palabras: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Escucha esta respuesta de Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mi buen Dios y Padre, en esta preciosa hora le damos gracias, Señor, y nos ponemos en sus manos, oh Dios, pidiéndole por este mensaje de su palabra, que su palabra corra, que su nombre sea glorificado y nuestras vidas sean también, oh Dios mío, enseñadas, nutridas y edificadas. En el nombre poderoso de Jesús, esta palabra llegue a aquellos hogares, oh Dios, a nuestros hermanos y amigos, Señor amado, que han de oír este mensaje de su palabra, el cual creemos es puntual para esta hora crucial que estamos viviendo. Glorifique su nombre. Amén y amén. Antes de comenzar, hermano, ya a entrar en el materia del mensaje, me gustaría saludar a aquellos hermanos, amén, y hermanas que están ya conectados en esta hora a través de este medio de comunicación. Amén. Agradecemos que se tomen también ese tiempo. Bendito sea el Señor. Y también saludamos a familiares nuestros que están por allá en la ciudad de Montemorelos, Nuevo León, en Valle Hidalgo, La Cotorra. Por allá están familiares también, y esperamos en el Señor que se puedan gozar también de este mensaje de la palabra del Señor. Con la ayuda de Dios, amado, me gustaría estar, hermano, meditando brevemente bajo el tema cómo seguir a Jesús. Si puso un poco de cuidado a la lectura que hemos compartido en esta hora, usted se dará cuenta que lo primero que comienza, hermano, 3 personajes están involucrados en esta narrativa que el Señor hace. Amén. Son 3 personajes. El primero llega y le dice que lo quiere seguir. El segundo, el Señor lo llama a seguirlo, y el tercero también se dispone a seguirlo. Pero ¿cómo es que debemos de seguir nosotros a Jesús? Si es cierto que hoy en nuestros tiempos, hermano, nos da alegría, nace en nosotros una satisfacción, un gozo en nuestro corazón saber que hay personas que tienen el deseo de seguir a Cristo. Pero por la palabra del Señor encontramos nosotros que muchas personas quieren seguir a Jesús, y eso es algo hermoso, algo que nos llena el corazón de gozo y de satisfacción. Bendito sea Cristo. Pero notamos un problema el cual debemos de identificar a través de la palabra, y es que aunque hay gente que quiere seguir a Cristo, lo lamentable es que muchos quieren seguir al Señor bajo sus propias condiciones. Amén. Y esto no se lo digo, hermano, porque sea algo que se me haya ocurrido a mí, sino que es algo que nosotros podemos verlo a través de la palabra del Señor. Y para un ejemplo, podemos tomar este pasaje de la Escritura, amén, que es Lucas el escritor, pero que está tomando las palabras del Señor Jesucristo. Este mismo pasaje se encuentra de manera, hermano, paralela en el Evangelio de Mateo. Y Mateo lo pone en un contexto donde el Señor está en Capernaum, en la casa de la suegra de Pedro, o donde Pedro también ahí vivía, y fue un lugar donde el Señor comúnmente llegaba cada que hacía esas expediciones hacia Capernaum. La Biblia dice que ahí en Mateo, en este pasaje paralelo, nos presenta, hermano, Mateo, que Jesús había ido a la casa de Pedro, ahí donde estaba la suegra de Pedro enferma, y donde el Señor llegó, y el Señor, tocando a aquella mujer, tomándola de la mano, dice que la fiebre la dejó enseguida, y aquella mujer se levantó y le servía. En aquel momento, ese milagro que el Señor realizó a favor de la suegra de Pedro, hermano, fue un estallido. Amén. Fue algo que
una bomba que explotó, bendito sea, en sentido figurado y espiritual, porque la Biblia dice que la gente que estaba a los alrededores comenzaron a traer a donde estaba Jesús, a traer enfermos, a los que estaban, hermano, padeciendo de diferentes enfermedades, y de tal manera que, hermano, la gente apretaba al Señor, de manera que de pronto el Señor llega y habla a los discípulos y les dice, hermano, hay que entrar en la barca y pasar al otro lado, porque era tanta la gente. Ese es el contexto en el que Mateo aborda este mismo pasaje que nosotros hemos leído de aquí de Lucas. Pero mientras que se iban alejando de ese gran número de personas que estaban ahí donde estaba Jesús para que los sanara, y el Señor los sanó, los libertó, echó fuera demonios, hizo grandes cosas, bendito sea el Señor para siempre. Pero dice que, hermano, que todo aquel evento, todo aquel desarrollo que el Señor estaba haciendo impactó a algunas personas. Y entre esas personas que se vieron impresionadas, impactadas por el mover del Espíritu Santo, por el poder de Dios, por los milagros, Mateo dice que vino al Señor un escriba. Y ese escriba es el primero que se refleja en este capítulo 9, versículo 57, donde dice la Escritura, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré. Mateo dice que este hombre era un escriba. Ahora, cuando vemos, hermano, este hombre quiere seguir a Jesús, quiere ser un seguidor de Jesús, pero cierto es que este hombre no tiene la idea clara de lo que significa seguir a Jesús. Tiene el deseo, pero no sabe a ciencia cierta, y el Señor, hermano, cuando hay alguien que quiere seguirle, el Señor le hace saber el precio, amén, que hay que pagar por ser un seguidor de Él. Y mire lo que el Señor le dice a este hombre, mientras que este hombre le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. El Señor le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué es que el Señor le responde de esa manera a un hombre que quiere seguirlo? Y la razón por la que el Señor responde de esa manera, hermano, nosotros lo podemos ver al estudiar o al meditar en lo que era aquella persona que quiere seguir a Jesús. Es una persona que la Biblia lo describe ahí en Mateo como que es un escriba. Y los escribas gozaban de popularidad, gozaban de un ambiente donde la gente los reconocía, los aclamaban, la gente estaba pendiente a ver qué era lo que decían en cuanto a la escritura, todos lo recibían muy bien, la gente los invitaba a comer, pero entonces el Señor dice, ustedes tienen una vida de confort que no va de acuerdo a la vida que te va a esperar si tú vienes a ser un seguidor mío. Amén, de manera que el Señor nunca trae a nadie a sus caminos trayéndolo con engaños o tratando de ocultar lo que realmente es seguir a Cristo. Por eso es que el Señor le dice, le responde de esta manera, las aves de los cielos o las zorras, primeramente dice las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, mira, ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. Tú quieres seguirme, pero esa vida de confort no está en los principios que rigen el reino de Dios. En el reino de Dios se sufre, en el reino de Dios se padece, en el reino de Dios te van a cerrar muchas puertas, aquí no te van a aclamar, no te van a aplaudir, no van a estar mucha gente atenta buscándote para recibirte como lo hacen ahora que tú eres un escriba. Gozas de popularidad, gozas de fama, gozas de prestigio, pero si tú quieres seguir, mira, para empezar, no tienes una vida de confort. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Pero entonces el Señor le dice que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Y eso, hermano, podemos hablar ampliamente, bendito el Señor de gloria, porque lo que el Señor está diciendo es, mira, si tú vienes y me sigues. El Señor estaba, hermano, con la idea clara del ministerio terrenal que Él iba a desempeñar. El tiempo era corto, de manera que
Podemos hoy quedarnos tal vez debajo de un árbol. Si llegamos a algún lugar, tal vez alguien nos dé posada, nos dé abrigo, nos permita quedarnos, pero si no, donde nos dé la noche, ahí nos vamos a quedar. Amén. O sea, la vida de confort, el creyente hermano, tenemos que tenerla clara. Por la causa de Cristo, muchas de las veces va a haber necesidad de abandonar esa vida de privilegio, de confort que hay en nuestros medios, bendito sea el Señor, de la cual muchos no están dispuestos a pagar ese precio. Pero lo segundo, y yo quiero avanzar rápido en esto porque vamos hacia otra área. Este es el primero. Al segundo, el Señor se dirige a él de acuerdo a Lucas capítulo 9, versículo 59, y dice la escritura, y dijo a otro, sígueme. Ahora es el Señor llamando a otro, pero viene este hombre y le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le da la respuesta. La respuesta prácticamente el Señor se lo está negando y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Algunos, amado hermano, han asumido, algunos han entendido que este hombre quería tiempo. Tal vez su padre era un hombre anciano que ya estaba a punto de fallecer, bendito sea el Señor, y él quería como honrar a su padre en esa área. Bendito sea Cristo, y que le estaba pidiendo al Señor, deja primero que terminen los días de vida de mi padre para yo poder seguirte. Pero la Biblia es bien clara y la Biblia nos enseña que si uno no está dispuesto, amado hermano, a abandonar todo, a dejar casa, padre y madre, dice que no somos dignos del Señor. De manera que algunas veces podemos nosotros notar que lo que en algún momento puede ser útil, amén, para nuestra vida cristiana, como lo es honra a tu padre y a tu madre, en algunas otras ocasiones no va a ser tan favorable, porque lo que tiene más importancia es predicar el reino de Dios antes que cualquier otra cosa. El tercer hombre se acerca al Señor en el versículo 61, y este hombre se acerca al Señor y le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este hombre, amado hermano, que aparece aquí queriendo seguir al maestro, al cual nosotros vemos que el Señor le negó por completo esa petición. Y es probable que este hombre haya conocido la historia del llamamiento de Eliseo. Cuando Elías pasa por donde está Eliseo y con el manto, bendito sea el Señor, toca a Eliseo. Eliseo siente que es el llamado. Eliseo le dice a Elías, deja primero que me despida de los que están en mi casa. Y hermano, Eliseo se lo permitió. Pero lo que vemos en este caso es que el Señor, a diferencia de Elías, que le permite a Eliseo ir a despedirse de su hogar, bendito sea Cristo, el Señor le niega rotundamente a este hombre que le dice, Señor, yo te voy a seguir, pero deja que primero vaya y me despida de los que están en mi casa. Algunos han dicho, bendito sea el Señor, algunos piensan, algunos eruditos, creen que este hombre lo que quería, hermano, era poner en orden su casa. Al despedirse tenía que empezar a dar 2 o 3 órdenes, tal vez consejos y poner todo en orden de manera que en la ausencia de él todo estuviera controlado. Pero vemos que el Señor no se lo permite. El Señor le negó rotundamente esa petición de ir y poner las cosas en orden en el hogar. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor se lo negó? Y es probable, amado hermano, que el Señor se lo haya negado, le haya negado esa petición a este hombre, porque este hombre sentía un fuego, sentía un deseo, estaba avivado, bendito sea el Señor. Y es probable que el Señor, pensando, mira, si yo lo dejo, el Señor conoce todas las cosas, y él tuvo una razón para negarle que él fuera a su casa, amén, a despedirse de los suyos. Y es probable que la razón haya sido porque este hombre tal vez tenía propiedades, tal vez tenía muchos bienes, amén. Y al llegar a su casa, ese deseo de ordenar todo, ese amor por las cosas de la tierra,
hubiera ahogado el deseo que en aquel momento este hombre estaba sintiendo por seguir a Jesús. Y Jesús pensando y diciendo, si yo lo dejo ir, en ese momento ese amor que él tiene, ese fuego, ese deseo, esa pasión por seguirme, si yo lo dejo que se retire, él se va a perder toda esa ilusión, va a perder todo ese anhelo, va a perder todo ese anhelo, ese deseo de seguirme. Amén. Y nosotros vemos, hermano, que cuando el Señor toma esta decisión, no hay decisión más sabia que la que Él hace. Por eso muchas de las veces a nosotros el Señor no nos permite hacer una u otra cosa, bendito sea el Señor, y uno quiere hacerla, pero el Señor no le abre puerta porque Dios, el Señor sabe, amado hermano, que si nos permite estar desarrollando un poco más nuestras actividades seculares, ese amor que tenemos por el Señor, esa pasión que tenemos, se va a ir ahogando, se va a ir desapareciendo. Y vemos que el Señor no le permitió a este hombre regresar a su tierra. Por eso es el tema, cómo seguir a Jesús. Y yo lo he dicho, aunque muchos quieren seguirle, bendito sea el Señor para siempre, pero le quieren seguir a su manera. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Pero ¿qué es un seguidor? ¿Qué queremos decir nosotros cuando decimos, hermano, o hablamos de seguir a Cristo? ¿Qué es un seguidor de Cristo? Una persona que es un seguidor del Señor, amado hermano, es una persona que en primer lugar se identifica con el Señor. Una persona que se identifica, que se hace uno con el Señor. Un seguidor de Cristo es aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquella joven, amén, que acepta de una manera, hermano, animosa, o una manera con contentamiento, con alegría, acepta las normas que Dios, hermano, da para que por ella nosotros nos rijamos. Bendito sea el Señor. Y número 3, un seguidor de Jesús es aquel que lo imita. O sea, un seguidor es aquel que se identifica en primer lugar con Jesús. El segundo, no solamente se identifica, sino que acepta todas las normas, amén, para nuestra manera de vivir. Y número 3, hermano, lo que hace es que esa manera de vivir se refleja en nosotros como una imitación de la vida de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero este mismo apóstol Pablo también dijo, bendito sea el Señor para siempre, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros, amado hermano, al ser seguidores de Cristo Jesús, tenemos que identificarnos con Él. Amén. Tenemos que amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece, defender lo que Él defiende. Bendito sea el Señor. Y tener nuestra mirada siempre puesta también arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De manera que los que queremos ser verdaderamente seguidores de Cristo, hay algo que nosotros, hermanos, debemos de aprender de aquellos ejemplos de personas que aparecen en la Escritura de cómo seguir, bendito sea el Señor, en ese caso, la buena conducta que tuvieron y luego nosotros imitarla, pero para servir a Cristo. Amén. De manera que quien sigue a Cristo, amado hermano, una de las características que tiene en primer lugar es la obediencia. Un buen seguidor de Cristo debe de reflejar en ese carácter obediencia. Amén, bendito sea el Señor. Nosotros encontramos lo que es contrario y que es desagradable a Dios, que es la desobediencia, y comenzamos a hablar de ello, aunque eso no lo traía porque no quiero yo, hermano, estarme desviando hacia los lados, pero podemos verlo rápidamente y entre paréntesis, la vida de Saúl. Cuando Saúl, el Señor le encomendó una comisión, lo mandó a una misión, y Saúl hizo lo contrario a lo que era la voluntad de Dios, y vemos el costo. Amén. Le costó, amado hermano, a él le costó la comunión con Dios, le costó el reino, le costó su vida. Amén. Empezó a tener padecimientos y ataques demoníacos, todo por la desobediencia, porque dice la Escritura
que el Señor quiere obediencia y no sacrificio. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Pero quien sigue a Cristo, lo primero que debemos de ser, hermano, ser obedientes a la palabra de Dios. Pero si quisiéramos tener un ejemplo, a mí me gusta mucho un ejemplo de obediencia. Amén. Y eso buscándolo en otros personajes, porque quien fue más obediente fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero otros personajes como usted y como yo, personajes, bendito sea el Señor para siempre, hermano, que aparecen en la Escritura, una historia que me gusta, real por cierto y bíblica, que no es ninguna metáfora, no es ninguna fantasía. Amén. Es un pasaje que se encuentra en el libro de Jeremías. Si usted me quiere acompañar, usted puede abrir su Biblia o anotar por ahí y estudiarlo o leerlo después de que terminemos en esta tarde. Amén. La obediencia de los recabitas es una obediencia en la cual nosotros podemos imitarla. Amén. Bendito sea el Señor para ser obedientes y ser unos buenos seguidores de Jesús. En Jeremías capítulo 35, yo le invito a que abra la Escritura. Encontramos, hermano, al Señor hablándole a Jeremías. El Señor estaba tratando con la ciudad, con el pueblo de Judá, con el pueblo de Israel. Y era, hermano, una constante batalla de Dios con su pueblo. Pero dentro de todo ese conglomerado de personas, dentro de todo aquel grupo de gente, de aquella nación, había un grupo de gente que todavía el Señor podía tomar como ejemplo. Amén. Y qué bueno es cuando el Señor dentro de las multitudes todavía puede señalarlo a usted, que todavía puede señalarme a mí, que todavía puede señalar a algún hermano como ejemplo de que estamos siendo, hermano, distintos, bendito sea el Señor, y agradables, no solo a la vista de los hombres, sino lo que es más importante, a la vista de Dios. Los recabitas fue una familia que se describe en Jeremías capítulo 35, donde el Señor le habla a Jeremías y le dice: Jeremías, ve a la casa de los recabitas, ve a la casa de los recabitas y búscalos. Y yo quiero que tú hagas algo con los recabitas. Y el Señor lo llama. Y el Señor manda a Jeremías. Amén. Y lo manda a que invite a los recabitas. Era un clan, una familia muy numerosa, muy grande. Y los invita, hermano, Jeremías a beber vino. Y usted dirá, y alguno dirá, qué bueno, podemos beber vino, porque el Señor le estaba diciendo a Jeremías: ve y habla a los recabitas para que beban vino. Hermano, porque hay gente que nomás está a ver qué oye para de ahí agarrarse. Bendito sea el Señor para siempre. Pero Jeremías, en esa obediencia a Dios, Dios que conoce todas las cosas, Dios sabía que estas personas, amado hermano, aún sirviéndoles vino, aún diciéndoles, es el Señor el que dice que beban vino. El Señor sabía que ellos no lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor lo estaba haciendo como un ejemplo de obediencia para un pueblo desobediente. Bendito sea el Señor para siempre. Y Jeremías, amado, en esa obediencia al Señor, llevó a gran número, bendito sea Cristo, a gran número de la familia de Recab a un aposento que estaba en el templo de Dios. Y no solamente los llevó, sino que los sentó en una mesa. Había, dice la Biblia, había príncipes que presidían en la casa de Jehová. Bendito sea Cristo. Y Jeremías les puso tazones y les sirvió vino y luego los invitó a que tomaran vino. Y usted tal vez todavía no entiende todo esto. Por eso quiero que anote Jeremías capítulo 35 para que lo lea con detenimiento. Pero cuando Jeremías, amado hermano, les hace esa invitación en el capítulo 35, versículo 3 al versículo 5, hermano, Jeremías llevó a aquellas personas, les sirvió vino y los invitó a que lo bebieran. La respuesta de estas personas a Jeremías fue contundente. Teniendo todo servido,
La respuesta de ellos aparece en el versículo 6, donde dice, no beberemos vino. Y si uno se pregunta, ¿por qué? Si es el Señor el que está mandando a Jeremías a que los introduzca a uno de los aposentos, a que les sirva el vino y a que los invite a beber. Es el Señor el que está diciendo. Pero no es que estén ellos desobedeciendo a Dios. Al contrario, ellos están, hermanos, siendo utilizados por Dios para que, hermano, como un ejemplo para personas que estaban viviendo en desobediencia al Señor. Y la respuesta de ellos, no beberemos vino. ¿Por qué? Dice, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó. Escuche bien, que muchas de las veces nosotros somos más dados a obedecer un mandato de hombre que el mandato de Dios. La Escritura nos enseña que Jesús mostró su descontento. Amén. Hizo una reprensión para con los dirigentes del pueblo de Israel en los días, hermano, que Jesús anduvo por esta tierra. Cuando el Señor dice que invalidaban el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hay iglesias, hay concilios, hay movimientos, hay asambleas que le dan más realce a lo que dice un hombre que lo que dice la palabra del Señor. Pero usted y yo, amado hermano, debemos estar interesados no en lo que digan los hombres, amén, sino en lo que dice Dios. Ahora, cuando los hombres dicen lo que dice Dios, entonces usted y yo debemos obedecer. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Aquellos hombres dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab nuestro padre nos ordenó que no lo bebiéramos, pero no quedó ahí, sino que también dicen que no plantaran viña, que no edificaran casas y que vivieran en tiendas. Y esto es maravilloso. Este pasaje siempre ha sido un pasaje que a mí me ha gustado. ¿Por qué? Porque esta vida de estos hombres era una vida nómada, una vida, hermano, que todo lo que hacían era trabajar simplemente para el sustento diario. No tenían casas, no tenían viñas, que casi siempre, hermano, la casa, la viña, las propiedades, hermano, todo eso le quita tiempo a la gente. Amén. Y después no quieren servir al Señor. Por eso el Señor dice que con pan y sustento estemos contentos con ello, porque lo que de más procede, hermano, lo que cuando uno quiere enriquecerse, todo eso dice que uno cae en desgracia, en condenación. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Pero yo quiero que usted escuche lo que ellos dicen. Amén. No solamente a nosotros, sino que ni nuestros hijos ni nuestras mujeres deben de beber vino. En el versículo 8 del capítulo 35 dice, nosotros hemos obedecido la voz de Jonadab, hijo de Recab. En el versículo 10, hemos obedecido y hecho conforme a lo que nos mandó. La obediencia de estos hombres, la obediencia, hermano, de los recabitas fue un ejemplo de obediencia para un pueblo desobediente, de tal manera que la Escritura nos dice en el versículo 13 que el mismo Señor le vuelve a hablar a Jeremías, bendito sea el Señor para siempre, y le dice, ve y dile a este pueblo, o sea, lo que yo he hecho con estos hombres al traerlos aquí, amén, es probar la fidelidad de ellos, es probar la obediencia de ellos, que la están teniendo a un hombre. La palabra de un hombre fue firme para ellos y no la están transgrediendo. Pero en el versículo 13, amén, el Señor, hermano, envió un mensaje al pueblo de Judá a través de esta, se puede decir, de esta parábola que está haciendo a través de aquellos hombres. El Señor, versículo 13, en la parte B, le dice, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová, que yo hablé desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Envié a todos mis profetas y no oísteis. Amén. Escuche, hermano, que Jonadab, hijo de Recab, dio un mandato y fue suficiente. Y el Señor está triste porque y él le duele porque él dice, yo les he hablado desde temprano y sin cesar, les he mandado a mis profetas y ustedes nunca han querido escuchar. Bendito sea el Señor. Pero déjeme le digo algo,
Y hay algo importante en todo ello. Y es que cuando el Señor envía su palabra debemos de saber que el obedecerla trae consecuencias positivas. El desobedecerla trae consecuencias negativas. Las consecuencias, como este pueblo de Judá no obedeció, en el versículo 19 del capítulo 35 dice: traeré sobre ellos todo el mal que he hablado. ¿Por qué? Porque el Señor quería obediencia. Por eso les hablaba. Dice que desde temprano y sin cesar, y no quisieron oír. Amén. Y sabemos, hermano, que la nación de Judá se fue en cautiverio. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Por qué? Porque no obedecieron a la palabra del Señor. Pero en lo tocante a los recabitas, la Escritura nos dice, amado hermano, que los recabitas, en el mismo versículo 19 dice: no faltará de los hijos de Jonadab un varón que esté continuamente en mi presencia. Y es que ser obediente a la palabra del Señor, amado hermano, trae bendición, trae vida eterna. Ser obediente a la palabra del Señor, hermano, ¿para qué queremos ser castigados? ¿Por qué muchas de las veces nosotros nos tornamos, y digo nosotros los seres humanos, nos tornamos desobedientes a la palabra de Dios? Cuando sabemos que si hay algo que trae bendición, algo que va a traer, hermano, protección a nuestro alrededor, es, amado hermano, obedecer a Cristo y su palabra. Pero como seguidores de Cristo, amén, debemos estar dispuestos, amado hermano, también a dejarlo todo. Y como un ejemplo tenemos nosotros, hermano, debemos de dejarlo todo de la misma manera en que Ruth la moabita dejó todo por seguir a su suegra, a Noemí. Y el pasaje es, hermano, es muy conocido. Amén. El pasaje nos narra, y ya avanzado un poco la historia, nos narra cuando Noemí, después de toda aquella vida, hermano, de tragedia que le había ocurrido, ya desanimada, angustiada, tal vez ella diciendo: bueno, ya a ver qué depara mi futuro. La Biblia dice que había muerto el esposo, murieron los dos hijos y le quedaron solamente las dos nueras. Y con todo ese desánimo, dice la Escritura que Noemí comenzó a caminar y se detuvo en un momento y habló a sus dos nueras y les dijo: volveos a vuestras tierras, volveos a vuestra familia, volveos a la casa de su madre. Amén, bendito sea el Señor para siempre, porque yo ya soy vieja, ya no puedo tener hijos, y si lo tuviera, ustedes no se van a estar esperando a que ellos crezcan para ustedes tomarlos por esposos. Y la Biblia nos dice que Orfa, una de las nueras de Noemí, regresó. Bendito sea el Señor, pero hubo alguien que se quedó con ella, y esa fue Ruth. Bendito sea el Señor para siempre. De manera que como seguidores de Cristo debemos estar dispuestos a dejarlo todo, tal y como hizo Ruth por seguir a Noemí. Y miren nomás lo que dice la Escritura. La Biblia nos dice, allí en el capítulo 1, amén, del libro de Ruth, que Ruth estaba, hermano, decidida a no dejar a su suegra. Y eso lo vemos en el versículo 16, donde Ruth le dice a Noemí: no me ruegues. Es decir, ella está, hermano, poniéndola en evidencia de que Noemí le estuvo insistiendo constantemente para que ella se quedara en su familia, se quedara en su tierra, se quedara en su cultura, se quedara en sus costumbres. Bendito sea el Señor. Pero esta mujer le dijo: no, ya párale con toda esa cantaleta. Ya deja de estarme insistiendo, no me ruegues que te deje. Amén. Y estas palabras son sumamente hermosas, porque dice en el versículo, dice: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Donde tú fueres, iré yo. Donde tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, allí moriré y también seré sepultada. Esta mujer estaba completamente decidida a dejarlo todo por seguir a Noemí. Y amado hermano, ¿cuántas veces nosotros nos oponemos a dejarlo todo por seguir a Cristo?
O sea, si nosotros algo debemos de estar dispuestos a hacer, número uno, a obedecer al Señor. Número dos, a estar dispuestos, amado, a dejarlo todo por seguir a Cristo. Ahora, el cambio de vida que iba a tener Ruth no era simple. Era dejarlo prácticamente, amado hermano, todo por completo. Sus costumbres, tal vez su comida, su cultura. Hermano, iba a ser un cambio rotundo, pero nada de eso le importó. Y sabe una cosa, hermano, en esta sociedad hay muchos que quieren seguir a Cristo, pero sin dejarlo todo. Quieren quedarse con alguna parte de su vieja manera de vivir. Quieren quedarse con costumbres que tenían y que quieren seguir teniendo, de aquellas costumbres y prácticas que tenemos cuando estábamos en el mundo. Pero al igual que Ruth, debemos de estar dispuestos a dejarlo todo. Y hay algo más hermoso que vemos en este episodio, y es que las palabras de Ruth no eran simple y sencillamente palabras que trajeran emoción al corazón de Noemí. No, eran palabras, amado hermano, que estaban bien fundadas, que estaban saliendo de un corazón. Bendito sea el Señor. Palabras sinceras, palabras, hermano, que la estaban comprometiendo, pero que ella eso no le preocupaba. ¿Por qué le digo esto? Porque Ruth mostró su lealtad y su fidelidad a Noemí. Amén. Aún haciendo un pacto, y lo vemos en el versículo 17, donde dice: así me haga Jehová y aún me añada, amén, que solamente la muerte nos podrá separar. Amado hermano, miren, no hay otra manera más clara de expresar la forma en que usted y yo debemos de seguir a Cristo, de dejarlo todo, de decir: Señor, de la única manera en que yo voy a dejar de alabarte es cuando yo muera. La única manera de yo dejar esta manera de vivir aquí en la tierra, de no ser un ejemplo, es solamente cuando la muerte me llegue. Pero mientras tengamos vida, hermano, nosotros tenemos que vivir para el Señor, sernos uno con Él. Señor, la palabra suya, esa es mi palabra. Lo que usted ama, eso es lo que yo amo. Lo que usted dice que está mal, yo tengo que decir que está mal. Todos mis conceptos tienen que quedar hacia un lado. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Amén. Dijo Ruth: así me haga Jehová y aún me añada. Y eso era, hermano, esas palabras se expresaban siempre cuando se hacía un pacto. O sea, eso era, hermano, un pacto que se hacía delante del Señor. O sea, uno se estaba prácticamente echando la soga al cuello. ¿Qué estaba diciendo? Si yo no te cumplo, así como este animal, porque se hacía el pacto, se hacía sacrificando un animal, hermano, partiéndolo por la mitad, abriendo la canal del animal, pasando por encima de él. Así me haga Jehová y aún me añada, que solamente la muerte hará separación entre nosotras. Hermano, y ese cuerpo ensangrentado fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo el pacto. No nosotros, pero a nosotros nos toca, nos corresponde, bendito sea el Señor, abandonar, estar dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Le digo una cosa, amado hermano, a muchas personas les cuesta dejarlo todo por seguir a Cristo. Yo los he visto. Yo conozco familias, amado hermano, que no han estado dispuestas a seguir a Cristo. Bendito sea el maravilloso, a dejarlo todo por Cristo, que quieren seguirlo, pero que lo quieren seguir a su manera, con sus condiciones. Y amado hermano, a Cristo no se le sigue bajo las condiciones nuestras. Y es por eso que el mensaje de la palabra muchas de las veces no es bien recibido, porque la gente quiere seguir a Cristo como quieren y no. Amén. Hemos visto familias destruidas porque no siguen a Cristo con fidelidad, porque no quieren dejar este mundo, porque aman más este mundo, porque les atraen las cosas de este mundo. Cuando haya oportunidad voy a la iglesia, y cuando van no se involucran en la alabanza, no
les interesa, amado hermano. Dice, bueno, ya llegué, voy a tratar de cargar baterías, porque yo sé que no estoy siendo tan fiel al Señor, quiero fortalecerme. No, les da igual atrás que en ancas, les da igual si llegaron o no llegaron. Amén. Y hermano, hemos visto familias que se están destruyendo, familias que están dividiendo, familias donde está, hermano, donde está imperando el mismo reino de las tinieblas. Es terrible, es terrible. Amén. Y esto no lo decimos, amado hermano, con mucho gozo. Es triste darnos cuenta que aún sabiendo la manera en que tenemos que seguir al Señor, haya muchos que no están dispuestos. Y no es extraño, porque a través de la palabra nos damos cuenta de personas, amado hermano, que llegaron a donde estaba Jesús y le dijeron, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Querían saber, de oír del maestro, y cuando oían la respuesta no estaban dispuestos a acatarla. El Señor les dijo, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y harás tesoro en el cielo. Amén. Pero hay quienes quieren estar haciendo tesoros en esta tierra, y entonces dicen, es que por eso nosotros estamos como estamos, siempre miserables, siempre pobres. No, amado hermano, Dios bendice, y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Amén. Pero muchas de las veces queremos buscar las añadiduras y descuidamos lo más importante. Amén. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Pablo, hermano, dijo, todas las cosas yo las tengo por basura por ganar a Cristo. Pablo era un hombre, hermano, que se podía jactar de un montón de cosas. Pero él dijo, no, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por medio de la fe. No seamos, hermanos, de aquellos que buscan al Señor a medias aguas. Comprometámonos. Así como Ruth siguió a Noemí, así debemos de seguir nosotros a Cristo, estando dispuestos a dejarlo todo. Si iba a quedar atrás papá, mamá, bendito sea el Señor. Y eso es la enseñanza que nos da el Señor también, bendito sea Cristo. Pero el último punto, como seguidores de Cristo, hermano, debemos de seguirle con insistencia y con voluntad propia, de la misma manera que Eliseo siguió a Elías. Y nosotros sabemos toda esa historia que aparece, amado hermano, ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y vemos cómo Eliseo es un ejemplo de cómo hay que seguir a Cristo. Eliseo siguió a Elías, pero nosotros no seguimos ni a Elías, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Bernabé, hermano, ni al pastor. No, nosotros seguimos a Cristo. Usted y yo somos hermanos en la fe y tenemos un pastor que es el Señor Jesucristo, y a Él es al que estamos nosotros siguiendo. Pero Eliseo, es un ejemplo de cómo debemos de seguir a Jesús. El contexto en el que se habla ese pasaje de segundo libro de Reyes, capítulo 2, hermano, vemos que un poco antes Elías se había quejado ya con el Señor. Elías había padecido mucho. Elías ya quería morirse. Y hermano, y el Señor le dijo, está bien, pero tienes un trabajo que hacer. Pero el Señor le había revelado ya a Elías, está bien, Elías, tienes que hacer esto, porque después de eso yo te voy a levantar, te voy a trasladar al reino, te voy a traer al cielo. Amén. Y la Biblia nos dice en el versículo 1 que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo. Y ese evento, hermano, ese evento Dios no solamente se lo dijo a Elías, sino que al leer ese segundo capítulo del segundo libro de los Reyes, nos damos cuenta que el Señor se lo había declarado también a Eliseo, y que se lo había declarado también a los hijos de los profetas. En aquel tiempo había unas escuelas de los profetas donde ellos vivían, ahí tenían sus devocionales, su lectura de la ley. Amén. Ahí ellos buscaban al Señor, tiempo de oración, hermanos, su vida de comunión, de consagración con Dios, ahí la tenían. Y Dios también les reveló a aquellos hombres, y lo vemos a través de la Escritura. Y lo vemos, hermano, cuando vemos que el Señor iba a levantar a Elías,
Y Elías comienza a decirle a Eliseo, mire, 5 ocasiones se le pidió a Eliseo que dejara a Elías. En 3 ocasiones fue Elías y 2 ocasiones, una fue en Betel y otra fue en Jericó. Amén. Ahí los mismos profetas le dijeron, ¿sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu Señor de delante de ti? Y Eliseo le decía, sí, yo ya lo sé. ¿Cómo lo sabía? Hermano, lo sabía porque el Señor se lo había revelado. Amén. ¿Cómo lo sabían aquellos hombres? Porque el Señor se los había revelado. Bendito sea Cristo. Pero de las 5 ocasiones en que se le pidió a Eliseo que se apartara, que dejara a su señor Elías. Amén. 3 veces fue Elías mismo el que le dijo, mira, quédate aquí que el Señor me ha mandado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Amén. Y hermano, ¿qué va a hacer uno cuando una persona quiere estar ahí? No puede hacer más. Amén. De manera que Elías aceptó que lo acompañara Eliseo. Y llegando a Betel, aquellos hombres le dijeron, oye, hoy el Señor te va a quitar a tu Señor de delante de ti. Ya lo sé. Guarden silencio. Y entonces viene Elías nuevamente y le dice, quédate aquí, quédate en Betel, porque el Señor me ha mandado a Jericó. Y entonces vemos a Eliseo nuevamente diciéndole, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Mira, hermano, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? 5 ocasiones le insistieron a Eliseo que no siguiera a Elías. Mas sin embargo, él con insistencia, amén, con voluntad propia, nadie lo obligó, nadie lo empujó, nadie le estaba diciendo, síguelo, tienes que ir, no, porque cuando alguien, hermano, ve que ahí al lado del varón de Dios, buscando la presencia del Señor, hay bendición, hermano, la gente va a querer estar ahí. Pero dice la Biblia que cuando nosotros, o más bien cuando nosotros nos olvidamos de que en la casa de Jehová envía bendición y vida eterna, entonces nos olvidamos de esas bendiciones y no tenemos el deseo de ir. Pero Eliseo tenía una voluntad propia, él no se sentía obligado, él quería, él anhelaba estar con Eliseo, bendito sea el Señor para siempre. Y vemos, hermano, que la persistencia y la voluntad propia, la voluntad personal de buscar, aun cuando todos te dicen, déjalo, no hagas, no vayas. No, es que yo no estoy buscando a ese hombre, sino lo que ese hombre tiene. Y lo que aquel hombre tenía era la presencia de Dios. Y usted y yo siempre debemos estar interesados en la presencia de Dios. ¿Cuántas personas han caído porque ven, hermano, y ponen su mirada en los hombres? Nosotros no la debemos de poner en los hombres, sino en el Señor. Dice la palabra del Señor que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Nadie obligaba a Eliseo a seguir a Elías. Él sabía que las cosas buenas, hermanos, se alcanzan solamente cuando hay insistencia y voluntad y fuerza de voluntad. Cuando hay voluntad propia, cuando hay esfuerzo, las cosas buenas se alcanzan. Amén. Ya el Señor le había dicho a Eliseo, yo te voy a quitar a tu Señor. Y los otros decían, te lo van a quitar. Y Elías decía, quédate aquí. No. Y hermano, tanto fue la insistencia que aquel hombre llamado Eliseo, hermano, llegó un momento cuando Elías le dice, mira, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Terrible cosa me has pedido, pero si tú me vieres, cuando yo sea arrebatado, te será hecho. Y la Biblia dice que cuando Elías fue levantado, Eliseo tomó el manto, hermano, tomó la ropa, las partió en 2, golpeó el Jordán y las aguas se partieron en 2, se abrieron para que él pasara. Amén. Hermano, es que las cosas buenas se obtienen siguiendo a Cristo. Si usted y yo queremos una vida de victoria, una vida de triunfo, una vida, hermano, de siempre estar hacia adelante en las cosas del Señor, hay que buscar, hay que ser un fiel seguidor de Cristo. Muchos no reciben nada, amado hermano, porque no son insistentes en su servicio al Señor y mucho menos tienen voluntad para seguir a Cristo. Pueden seguir al hombre, pueden seguir las denominaciones, pero no quieren seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo tiene una demanda, que es, hay que seguirlo como Él dice y no
a la manera que nosotros queremos. Si Eliseo fue bendecido por seguir a Elías, hermano, ¿cómo usted y yo no vamos a ser bendecidos de parte del Señor? Si Eliseo fue bendecido por estar ahí insistiendo, usted se imagina lo que el Señor puede hacer cuando nosotros, hermano, tengamos ese mismo anhelo, ese mismo deseo. No, yo no te dejo, Señor. Yo aquí estoy, Señor. Yo te busco, Señor. Yo aquí estoy, Señor. Yo voy a orar aquí contigo, Señor. Yo me levanto contigo, Señor. Me duermo contigo, Señor. Yo estoy en tu casa, Señor. Estoy en todo lo que a ti te agrada. Hermano, el Señor algo va a hacer en nuestras vidas. Amén. No deje que el enemigo le bombardee la mente con pensamientos de derrota, con pensamientos de duda. Ay, tal vez no va a hacer nada el Señor conmigo. Mira, ya han pasado el tiempo. Hermano, hay veces que nosotros pasamos por el tiempo de prueba. ¿Para qué? Para ver si, mire, Elías le dijo, quédate aquí. Y esto era una prueba de fidelidad. Amén. Era una prueba que estaba pasando también Eliseo. Tal vez Eliseo ha dicho, pues está bien, yo no vuelvo a caminar más. Aquí me quedo tranquilo. Pero no, las cosas buenas se alcanzan, amado hermano, con esfuerzo, amén, con dedicación y con voluntad de seguir a Cristo. Ya para terminar, muchos dicen ser seguidores de Cristo, pero sin obedecer, hermano, su palabra. De la misma manera como lo hicieron los contemporáneos de Jeremías, al cual el Señor les dijo, este pueblo yo les he hablado desde temprano y sin cesar, y no me han querido escuchar. Es decir, no me han obedecido. Porque cierto es que ellos recibían el mensaje del varón, del profeta, del hombre de Dios. Pero cuando el Señor dice, pero no me han querido oír, es decir, no me han obedecido. Así hay mucho pueblo hoy. Hay mucha gente hoy, amado, que dicen ser seguidores del Señor, pero sin obedecer a la palabra del Señor. Muchos dicen ser seguidores de Cristo, sin ser fieles y leales, hermano, al Señor. Al igual como lo fue Demas, que dice la Biblia que Demas se apartó de Pablo. Amén. Se apartó amando más a este mundo. Bendito sea el Señor. Y muchos les ha pasado eso, que se han apartado, hermano, de los caminos del Señor. Y los conocemos, los hemos sabido, bendito sea Cristo. Y oramos, hermano, para que esas situaciones el Señor las tome en sus manos. Que el Señor obre de una forma maravillosa. Pero a nosotros nos toca algo. A nosotros nos toca seguir a Cristo con fidelidad. Amén. Y por último, muchos, amados, dicen ser seguidores de Cristo, pero en la primera oportunidad de dejarlo, lo abandonan. Amén. En la primera oportunidad que tienen, lo abandonan. De la misma manera, hermano, mire, el Señor habló una parábola, y con esto termino. El Señor habló una parábola de un hombre que hizo una invitación, hizo una cena, una gran cena, y envió, hermano, a sus siervos a invitar a todo, a la gente del pueblo, a todo el mundo estaba invitando. Pero dice la Escritura que de pronto un hombre le mandó decir, mira, dile que me excuse porque he comprado una hacienda y tengo que ir a mirarla. El segundo le dijo, mira, dile que me excuse, que me disculpe, que me perdone, que justifique mi falta, porque he comprado algunas yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas. Y el tercero le dijo, no puedo ir, me acabo de casar, estoy de fiesta, estoy de luna de miel y no puedo ir. Hermano, ¿cuántas excusas agarramos nosotros en la primera oportunidad que tenemos de abandonar el seguir a Cristo? La primera oportunidad, por cosas materiales, por familiares, por entretenimientos. Bendito sea el Señor para siempre. Pero sabe una cosa, muchos rechazaron la invitación de seguir, y era la enseñanza que el Señor les estaba dando. Amén, que hay muchos que rechazan la invitación de seguir a Cristo porque ellos tienen un calendario, ellos ya tienen una actividad, ellos ya tienen algo que hacer. Y hermano, para seguir a Cristo hay que seguirle con obediencia, hay que seguirle, amado hermano, bendito sea el Señor para siempre, con el mejor deseo de dejarlo todo por seguir a Cristo. Y finalmente hay que seguirle con insistencia y con voluntad propia.
que nadie le esté puchando, que nadie le esté diciendo y invitando a cada rato, hermano. Nosotros ya llevamos años en el evangelio, somos que debemos de estar temprano en la iglesia, debemos de llegar y estar orando, bendito sea el Señor, preparando el ambiente, pidiéndole y rogándole al Señor que haga algo en nuestras vidas. Y créame que cuando eso hagamos, el Señor va a hacer una obra maravillosa. Para ser un seguidor de Cristo, debemos estar realmente unidos con Él, porque Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Termino. Y terminamos con una oración, hermano, no sin antes decirle: Cristo viene pronto. El Señor pronto va a levantar a su iglesia. Debemos de estar preparados. Y los únicos que vamos a poder, hermanos, ser arrebatados son aquellos que seamos verdaderamente seguidores del Señor. Seguidor es aquel que, hermano, se identifica con el Señor, que acepta sus normas y las hace propias, las aplicamos a nuestra vida y luego nos convertimos en un imitador del Señor. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, porque realmente estamos viviendo tiempos en los cuales la gente quiere vivir o quiere seguir a Jesús, pero lo quieren seguir a su manera. Así como estos hombres de los cuales el Señor dice: aquel escriba, te seguiré, pero primero déjame hacer esto. El otro, déjame primero que yo entierre a mi padre. Y el otro, déjame ir primero y que yo me despida de mi familia. Amado hermano, si hay algo que tiene mayor importancia en nuestra comunión con Dios, esforcémonos por seguir a Cristo y seguirlo de la manera correcta para no estar perdiendo el tiempo, porque Cristo viene pronto. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias, Señor amado, por esta oportunidad que usted me ha dado de compartir el mensaje. Sé que hay hermanos, sé que hay hermanas, sé que probablemente hay amigos, amado Dios, que están, Señor, oyendo o que van a escuchar este mensaje. Oh Dios mío, que usted toque sus corazones. Dios amado, que haya y que surja en nuestro ser, en nuestro corazón, Dios mío, un cambio de tal manera que podamos nosotros estar dispuestos a obedecerle, Señor, a cualquier costo, a cualquier precio. Oh Dios mío, que surja en nosotros una obediencia, Señor, agradable a usted. Que haya en nosotros, Dios mío, una lealtad, una fidelidad, un desprendimiento, un despojo de todo lo que significa este mundo para el hombre, y que pongamos nuestra mirada en lo alto, que hagamos tesoro en los cielos. Dios mío, cuántas familias se han perdido porque han puesto a usted en segundo lugar. Oh Dios, guárdenos de caer en ese error, que hemos visto las tragedias tan terribles que surgen en aquellos hogares donde ponen en primer lugar otras cosas. Dios mío, ayúdenos, ayude a nuestros hermanos. Señor, sabemos que esta carrera no es fácil, pero no la estamos corriendo solos. Usted nos ayuda, Señor, nos fortalece por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús le doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.